¿sí? Estamos acá. Entonces, esto lo habíamos visto la semana anterior y habíamos establecido esta relación directa, ¿sí? A se transforma en B y podemos expresarlo que la velocidad de reacción es igual a una K, que le pusimos D por directa, de transformación de A en B, ¿sí? O sea, se va consumiendo A y se va transformando B. Pero también podemos escribir esto en función de la reacción inversa, ¿cierto? Porque llegado al punto en que estamos en el equilibrio, según lo que dijimos en la presentación o lámina anterior, B se comienza a reformar, ¿sí? En A. O sea, se vuelve a reformar en A. De hecho, también lo habíamos visto en una simulación que hicimos en la anterior. ¿Se acuerdan cuando chocaba? Como que a veces, pum, se producía eso, después se volvía a separar, entonces se generaba producto, después se generaba el mismo reactivo inicial, ¿ya? Entonces, acá B se reforma en A, ¿sí? O sea, se devuelve, es la reacción inversa. Y por lo tanto tenemos esta reacción de acá, ¿sí? Esta de acá, ¿ok? Esa sería la reacción de equilibrio. O sea, ahora lo importante y lo que hay que resaltar acá, no importa que los vayamos lento y que hayan dudas, ¿sí? Lo importante es que quede claro que ahora aparece esto de acá, la doble flechita. Entonces ahora sí tenemos procesos que son reversibles, ¿ya? Cuando se establece el equilibrio, ¿cierto? Entonces tenemos que ocurre el proceso inverso también, ¿sí? O sea, ocurre esto hacia allá y al mismo tiempo ocurre esto hacia acá. Y esa es la situación de equilibrio que definimos en la presentación que estaba acá, ¿sí? Solamente que acá lo hicimos con líquido a vapor porque es una forma más sencilla, ¿cierto? O sea, líquido vapor. O sea, cuando llegamos al equilibrio, se genera eso, ¿sí? Que ¿sí? Entonces tenemos que por un lado A se transforma en B, pero llegado al equilibrio, ¿cierto? O sea, cuando ya A no se puede transformar más en B, porque existe una, una condicionante para que eso no suceda más, B se reforma en A, o sea, se devuelve, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esto acá. Entonces las velocidades se igualan, porque la velocidad en que, en que A se transforma en B se iguala a la velocidad con la que B se transforma en A. O sea, A se transforma en B en una velocidad directa y la velocidad inversa es la misma. O sea, tiene la misma magnitud, solamente que es inversa. O sea, se devuelve, ¿sí? Se transforma ahora B en A. ¿Ya? Entonces yo eh, puedo escribir entonces, ¿cierto? La reacción inversa como B en A y aplico lo mismo que aprendimos, ¿cierto? En la semana anterior, a escribir la ley de velocidad de reacción, ¿cierto? Pongo entonces que la velocidad de reacción va a ser igual a una constante, pero le pongo I por inversa, porque el proceso inverso ahora B se está retransformando o reformando en A, y queda en función de la concentración en B, de la concentración en B, ¿sí? Y esas son las leyes para las velocidades de reacción en ambos sentidos, que son iguales, ¿sí? Eso es lo importante, son iguales. Luego, como no tengo muchos datos, ¿cierto? Digo, bueno, no tengo muchos datos, pero supongamos que tenemos un medidor de presión, entonces puedo decir que la concentración va a quedar en función de la presión parcial de A. Y eso lo sacamos de acá abajo, ¿cierto? PV igual a NRT es igual a un arreglo que hago acá, y por lo tanto la molaridad nosotros ya sabemos que tiene unidades de mol partido en volumen, ¿sí? Entonces, ese mol que está ahí ya dividido por ese volumen de acá, ¿sí? Ese mol que ha dividido por volumen de acá, y RT pasa dividiendo a presión, y eso es lo que visualizo acá, ¿cierto? Entonces, NB va a quedar igual a PRT. Entonces, yo tengo la temperatura, tengo la constante, y tengo la presión que la puedo medir. Y eso me da la concentración de A, y por otra parte la concentración de B, ¿sí? Entonces, esta parte es la importante. Una vez que yo ya tengo escritas las dos velocidades, ¿cierto? Las escribo en función de las concentraciones que están en función de lo que tengo, ¿cierto? Tengo la presión del gas y la temperatura. R es una constante, así que no importa. Entonces lo escribo de esa forma. KF sería
la constante de formación, ¿sí? De B, ¿sí? Como A va transformándose en B. Y KR es la de reformación de A, o sea, también se reforma A, ¿cierto? Que sea el proceso inverso, ¿ok? Ahora, esto que está acá, yo sé que es igual en el equilibrio, cuando estoy acá, esas velocidades se igualan, eso es lo que dijimos acá, ¿cierto? El equilibrio es dinámico, ¿cierto? Estos procesos son opuestos y están ocurriendo simultáneamente con la misma tasa, ¿sí? Eso se denomina equilibrio dinámico, ¿cierto? Acá abajo, un líquido y un vapor están en equilibrio cuando la evaporación y la condensación ocurren con la misma rapidez. Entonces, estos dos parámetros que están aquí son iguales, lo que no quiere decir que las constantes D y constante I sean iguales. No quiere decir eso porque las presiones son distintas, ¿sí? R igual, la temperatura igual, pero las presiones son distintas. Y la K directa es distinta a la K inversa, ¿sí? Pero cuando yo multiplico estas cosas que están acá, me dan igual, ¿sí? Sí, P es presión, es la presión del gas. Acá están las reacciones que estamos analizando. A gaseoso pasando a B gaseoso pasando a gaseoso. ¿Sí? Estos son gases. ¿Sí? Profe, Sí, ¿quién habla? Andrés Sandoval. Cuando yo me refiero a una temperatura de un medio, ¿la T vendría siendo igual para los dos o tengo que Sí, tener dos es la misma temperaturas porque diferentes? el frasco está cerrado, es la misma temperatura para los dos. Ya. Sí. Entonces lo importante es que ustedes lleguen a conceptualizar esto. Yo sé que es complicado al principio, ¿cierto? Pero hay que introducirlo de esta forma, porque es una forma en la que ustedes van a lograr tomar lo que ya conocen de antes, ¿cierto? Elementos que ya tienen de antes, de lo que ya sabemos, o lo que han visto en el curso, lo que han visto anteriormente tal vez, y lo integramos acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, como las velocidades son iguales, pero en sentido opuesto, según lo que definimos anteriormente, yo igualo estas velocidades, simplemente tomo esta velocidad que está acá y la igualo con esa, ¿sí? Solamente que las concentraciones acá yo las escribí eh, con respecto a lo que yo tengo, lo que sí tengo, ¿cierto? Lo que tengo es la temperatura a la que estoy haciendo la reacción, y las concentraciones las obtengo desde las presiones, ¿cierto? Si puedo medir las presiones, ¿cierto? Entonces puedo escribir que la concentración de A es la presión de A partido en RT y la concentración de B es la presión de B partido en RT. ¿Sí? Como estos procesos son iguales, ¿cierto? Entonces yo ahora reacomodo las cosas nomás. Los RT se me van a ir, ¿cierto? O sea, de aquí paso acá. ¿Sí? Estas dos cosas que están acá las llevo acá. ¿Sí? Entonces digo, ya, PB partido en RT lo divido por PA partido en RT, se me van a ir los RT, ¿cierto? Me va a quedar entonces una relación entre las presiones simplemente. Y el KD, ¿cierto? Está dividido ahora por el KI. Entonces PB partido en PA es igual a KD partido en KI. Entonces me doy cuenta que hay una relación entre las presiones parciales. PD está al lado derecho de la reacción, por eso está arriba, y PA está abajo, ¿sí? Y hay una relación ahora entre KD y KI que también es una constante, pero que no es la constante de velocidad, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿cierto? Lo que tiene que quedar. Que el proceso de equilibrio es un sistema dinámico en el cual la velocidad con que A se transforma en B, la velocidad de reacción, ¿cierto? De la reacción directa, es igual a la velocidad de la reacción inversa, entre la que B, en la que B se transforma en A. ¿Sí? Entonces, cuando yo establezco todas estas relaciones, ¿cierto? Que es la forma en que de alguna forma uno tiene que ir planteando todo esto, llego a que hay una nueva constante que me relaciona a las constantes de velocidad y que es la constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces yo tengo que visualizar que las dos constantes, las dos velocidades de reacción se van a relacionar por medio de una nueva constante, ¿cierto? No conozco su valor, pero así se fue construyendo el pensamiento, ¿cierto? De lo que es equilibrio químico. Entonces, cuando se llegó a esto,
Entonces dijeron, las personas dijeron, ok, entonces tiene que haber una relación entre la constante de la reacción directa y la relación, una relación con la constante de la reacción inversa. Y esa constante es la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, fíjense acá. Se establece el equilibrio químico de la reacción, ¿cierto? En A, en función de las presiones parciales. Entonces, fíjense acá. Al principio no tenía nada del gas B, ¿sí? Estoy acá en cero. Entonces, la presión parcial del gas es cero, ¿sí? Y al inicio solamente tenía gas A, ¿sí? Por lo tanto, la reacción del compuesto puro A con respecto a la presión parcial inicial de A, ¿cierto? Por eso dice P sub A0, me grafica de que se va consumiendo A, entonces va bajando la presión de A, o sea, ese gas se va transformando en B y por lo tanto la presión de ese gas va disminuyendo por ahí, ¿cierto? Va disminuyendo, disminuyendo, en cambio empieza a aparecer gas B, entonces la presión del gas B empieza a subir de una manera proporcional, ¿se fijan? Hasta que transcurrido cierto tiempo, entonces se alcanza un equilibrio. Y los dos gases van a coexistir con una presión definida, ¿cierto? Y estable. Entonces yo voy a decir, la presión de la sustancia A, la presión del gas A, está acá, la conozco, y la presión del gas B está acá. Y no va a variar más, ¿cierto? Porque ya se alcanzó el equilibrio, o sea, ya se están transformando una cantidad de moléculas de A en B y el mismo número de B en A. O sea, se está pasando el mismo proceso en ambas direcciones. ¿Sí? Y eso se explica, ¿cierto? Lo que nos dice acá es que la razón es que B, acá está, B, ¿cierto? Las velocidades de reacción directa y reacción inversa se han igualado. O sea, si yo ahora hago un gráfico de velocidad de reacción, recuérdense que esto es la concentración de A nomás, está escrito de otra forma. Es la ley de velocidad de reacción de A, y esta es la ley de velocidad de reacciones de B, solamente que está escrito como K directa, K inversa, y las concentraciones están escritas en función de conocer la presión del gas, ¿cierto? A una determinada temperatura, que es lo que definimos acá, ¿sí? Acá, presión de vapor, fuerza de atracción, y por acá, ¿cierto? Esto sucede a cualquier temperatura, ¿ya? Estamos analizando un caso similar a este, solamente que tenemos un sensor de presión a esa temperatura. Eso es lo que tenemos. Entonces, analizamos las velocidades, y justamente la velocidad eh, con que A se transforma en B, ¿sí? Cada deformación de B, ¿cierto? Al principio es mucha, ¿cierto? Al principio la velocidad es alta, pero comienza a disminuir conforme B también se transforma en A, ¿cierto? O sea, estamos como en un caso así. Estamos como en la figura B, ¿cierto? O sea, hay muchas rojas que están saliendo, pero hay menos azules que están entrando, ¿sí? Entonces, la constante de reformación de B en A por la concentración, ¿cierto? Va subiendo, 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 y por otro lado, la velocidad con que A se transforma en B va bajando, 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 hasta que ambas velocidades son iguales, ¿sí? Y en ese punto se ha alcanzado el equilibrio.